Buenos días, mi nombre es César Mena, soy estudiante del Politécnico Santiago Mariño, extensión Barinas. Actualmente estoy cursando la carrera de Ingeniería de Sistemas. Hoy vamos a hacer una pequeña exposición sobre lo que son las bases de datos. Bien, primero podemos decir que las bases de datos se ingeniaron gracias a la necesidad de las grandes empresas de almacenar grandes cantidades de información de una forma rápida, sencilla y fiable, y que a su vez pudieran acceder a ella en cualquier momento sin necesidad de desplazarse a salas dedicadas a archivar documentación como hasta hace poco se venía haciendo. Bien, pero vamos a ver esto más detallado. Bien, una base de datos, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Aquí nos dice que en este sentido es una biblioteca, puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. También dice que la base de datos son el producto de, obviamente, de nosotros de almacenar la información, es decir, de preservarla contra el tiempo y el deterioro, de que no se pierda para poder acudir a ella posteriormente. Aquí la aparición de la electrónica y la computación brindó el elemento digital indispensable para almacenar enormes cantidades de datos en espacios físicos limitados, gracias a su conversión en señales eléctricas o magnéticas. Gracias a la base de datos en formato digital se han podido solucionar muchos de los problemas que surgían a raíz de la ingente cantidad de información que se maneja en la actualidad. Por ejemplo, permiten ahorrar espacio o agilizar las consultas y se puede almacenar mucha más información. Bien, sus características. Bien, entre las características se encuentran que la base de datos almacenados tienen independencia física y lógica, garantizan la integridad de los datos, son sistemas de almacenamiento que contribuyen a reducir la redundancia del mismo, es habitual que se puedan acceder a ella a múltiples usuarios, permiten realizar consultas complejas de diferentes tipos de datos y el acceso a los datos es seguro y también se pueden hacer copias de seguridad y recuperar los datos y se accede a la información a través de un lenguaje concreto. Bien, su aplicación. La base de datos se aplica en diferentes áreas. Bien, por ejemplo, vamos a poner en los bancos, para información de los clientes, cuentas, préstamos, transacciones bancarias, para compras con tarjeta de crédito, generación mensual de pago, etcétera. Y las líneas aéreas, por ejemplo, las líneas para reservas de información de planificación. Y también aquí nos dice que las líneas aéreas fueron de los primeros en usar la base de datos de forma distribuida geográficamente. Es decir, los terminales situados en todo el mundo accedían al sistema de base de datos centralizado a través de las líneas telefónicas y otras redes de datos. También en las escuelas para información de los estudiantes, matrículas de las asignaturas y cursos. También en el área de finanzas para almacenar información sobre grandes empresas, ventas y compras de documentos formales, financieros como bolsa y bonos. También en las ventas para información de clientes, productos y compras. En la producción para la gestión de la cadena de producción y para el seguimiento de la producción de elementos en las factorías, inventarios de elementos en almacenes y pedido de elementos. En el área de recursos humanos para información sobre los empleados, salarios, impuestos y beneficios y para la generación de las nóminas, en el área de las telecomunicaciones para guardar un registro de llamadas realizadas, generación mensual de facturas, mantenimiento del saldo de las tarjetas telefónicas de prepago y para almacenar información sobre las redes de comunicaciones. Bien, los tipos. Nos dice que existen muchos tipos de base de datos y que lo más habitual es clasificarlas según el modelo, su contenido o la variabilidad de los datos que incluyen. Bien, entre los tipos nos encontramos primero las bases de datos relacionales que nos dice que son una de las más frecuentes por su flexibilidad y facilidad en el uso. Este modelo no importa el lugar o la forma en que estén almacenados los datos, por el contrario, se accede a la información mediante consultas que permiten acceder de forma ágil y flexible a estos datos y se suelen emplear en el lenguaje SQL. Están las distribuidas, que nos dice que consisten en una base de datos establecida en diferentes lugares y conectadas por una red. Y nos dice que se emplean en organismos descentralizados que necesitan unir bases de datos de diferentes lugares, es decir, localidades, universidades, escuelas, y que existen bases de datos distribuidas de forma homogénea, es decir, usan el mismo sistema de gestión de base de datos o heterogénea que emplean sistemas multibase. Bien, las bases también nos dicen que están las bases de datos no SQL, que son bases de datos que no usan el lenguaje SQL o que lo usan solo como apoyo, pero no como consulta. Bien, entre otros tipos también tenemos la orientada a objetos, que nos dice que
están enfocadas al almacenamiento de objetos completos, incluyendo su estado y comportamiento, y nos dice que este tipo de bases de datos se basan en conceptos básicos del tratamiento informatizado de objetos, como la herencia o la encapsulación o poliformismo. Están las multidimensionales, las bases de datos multidimensionales nos dice que son similares a las relacionales, pero se suelen usar para el desarrollo de aplicaciones muy específicas. La principal diferencia entre ambas es que en las multidimensionales los atributos de las tablas pueden representar tanto dimensiones como métricas. Nos dice que están las bases de datos documentales. Las bases de datos documentales están pensadas para indexar textos completos y por tanto han de estar preparadas para almacenar una gran cantidad de información. Están las deductivas también, nos dice que la base de datos deductiva o lógica también se asientan sobre la lógica matemática y son capaces de hacer deducciones basadas en hechos o reglas establecidas. Gracias a ellos permiten establecer relaciones indirectas entre diferentes tipos de datos y solventar algunas de las limitaciones de la base de datos relacionales. También están las bases de datos transaccionales que nos dice que se emplean para enviar y recibir datos a una gran velocidad. Dice que este tipo de base de datos no se tiene en cuenta la redundancia o la duplicidad de los datos, ya que su función es exclusivamente el envío y recepción de información a la mayor velocidad posible. Están las jerárquicas que nos dice que las bases de datos jerárquicas se organizan en base a un nudo principal de información o nodo padre de raíz, del cual surgen diferentes hilos. Nos dice también que es un sistema que organiza los datos de forma jerárquica en forma de árbol invertido. Está en la red, nos dice que las bases de datos de red son similares a las jerárquicas, con la salvedad de que pueden existir varios nodos padres. Esto supuso un importante avance respecto a las bases jerárquicas, sobre todo en lo relativo a la redundancia de datos. Esto también según su contenido, que otro método para clasificar la base de datos es según la forma en que se presentan el contenido. En este caso nos podemos encontrar con dos tipos, las bibliográficas y las de texto completo. Bien, la bibliográfica nos dice que muestran información relevante sobre una determinada publicación, es de título, autor, año de publicación, editorial, etc. Bien, las de texto completo nos dice que la base de datos de texto completo guardan y muestran todo el contenido de las publicaciones, por ejemplo, todo el contenido de los números publicados de una determinada revista. Según la variabilidad, otra de las variables que se emplean para la clasificación de bases de datos es la variabilidad de la información que presentan. Así podemos distinguir entre bases de datos estáticas o dinámicas. Bien, las estáticas nos dice que almacenan datos fijos que no se modifican con el tiempo. Normalmente se trata de datos históricos que pueden ser estudiados para ver su evolución en el tiempo y realizan proyecciones o tomar decisiones en base a dicha evolución. Están las dinámicas que almacenan información que se modifica con el tiempo. Las bases de datos se editan y se actualizan a medida que van cambiando. Por ejemplo, la base de datos con los precios de un comercio. Ahora vemos las ventajas y desventajas. Primero vamos con su ventaja. Nos dice que disminuye la redundancia. Nos dice que las bases de datos informatizadas solo almacenan una copia de los mismos datos, lo que permite ahorrar espacio de almacenamiento y facilitan las consultas. No hay que tener cuidado porque nos dice que reducir la redundancia a cero no siempre es posible, ya que en ocasiones es necesaria para crear las relaciones entre los datos. Entonces nos dice que contribuyen a la consistencia de los datos. Al reducir la redundancia también se minimiza la posibilidad de que se produzcan inconsistencias entre los datos. Al almacenar cada dato una sola vez, también es posible modificarlo de una sola vez y que estén inmediatamente disponibles para los usuarios. Usted nos dice que se pueden compartir datos que permiten que la información almacenada sea compartida por los miembros de la organización o por los usuarios que estén autorizados y también favorecen a la integridad de los datos. Dice que la información almacenada tiene mayor validez y consistencia gracias a la aplicación de reglas y restricciones definidas en el sistema de gestión de base de datos y que no se pueden violar. También entre otras ventajas nos dicen que aumentan la seguridad, que solo se puede acceder a los datos personales a los datos solo el personal autorizado. Además, las bases de datos electrónicas suelen incluir medidas de seguridad para evitar accesos indeseados o intromisiones ilegítimas. También dicen que agilizan las consultas. El acceso a la base de datos es más rápido y eficaz gracias al uso del lenguaje de consulta. Y también aumentan la productividad, es decir, que permiten ahorrar tiempo tanto a los programadores como a los usuarios que realizan las consultas. También dice que simplifican el mantenimiento gracias a la independencia de datos y aplicaciones. Cualquier cambio, modificación o traslado de datos se pueden realizar de forma más ágil y sencilla. Y también nos dice que permiten el acceso
simultáneo a muchos usuarios en los sistemas de gestión de ficheros, esto podría dar lugar a pérdidas de información o de la integridad de la misma, lo cual no sucede con los sistemas gestores de base de datos. Bien, sus ventajas. Obviamente no todo es perfecto y una de estas desventajas es que pueden ser complejos, es decir, se trata de programas que incluyen muchas funcionalidades que hay que entender, además de conocer el lenguaje de programación que emplean. También supone un coste añadido, ya que en función de la cantidad de datos que se vayan a almacenar, es posible que sea necesario adquirir máquinas potentes y gran espacio de almacenamiento. También dice que pueden tener fallos, ya que las bases de datos no son infalibles y son vulnerables a los fallos de seguridad. Esto puede ser especialmente grave en el caso de que toda la información esté centralizada en el sistema de gestión de base de datos, lo cual podría poner en riesgo todo el sistema. Por eso es tan importante tener copias de seguridad. Y también la actualización, ya que es necesario mantener actualizados a los usuarios, ya que las tecnologías van cambiando constantemente. Bien, visión de los datos y independencia física y lógica. Bien, la independencia lógica de los datos nos dice que es la capacidad de modificar el esquema conceptual sin provocar que se vuelvan a escribir los programas de la aplicación. Las modificaciones a nivel lógico son necesarias siempre que la estructura lógica de la base de datos se altere y también debe permitir una cierta independencia entre los datos vistos por las aplicaciones y la estructura lógica de ellos en la realidad. Entre las ventajas nos dice que soporta de la evolución de los datos y que cada grupo de trabajo vea esos datos como cada grupo lo desea. La capacidad para modificar una definición de esquema en un nivel sin que afecte a una definición de esquema en el siguiente nivel más alto se llama independencia de datos. Bien, en cuanto a la independencia física de datos, nos dice que es la capacidad de modificar el esquema físico sin provocar que se vuelvan a escribir los programas de aplicación. Las modificaciones del nivel físico nos dice que son ocasionalmente necesarias para mejorar el funcionamiento. Nos dice que debe permitir la realización de estructuras de almacenamiento de datos en forma independiente de su estructura lógica en la realidad. Bien, nos dice que nos ofrece que en los cambios de la estructura lógica no implican cambios en la de almacenamiento. Las consideraciones sobre el mejor manejo de los datos almacenados quedan a cargo del sistema de gestión de base de datos y los cambios en la estructura de almacenamiento dice que no implican cambios en los programas de la aplicación. Bien, ahora vamos con la relación entre los sistemas de información y las bases de datos. Bien, primero debemos saber que la información es lo más importante que toda empresa tiene, por tal motivo debemos garantizar que esta información esté bajo medidas de seguridad o protección. Es así como a diario nos vemos en la necesidad de implementar bases de datos que permitan almacenar, guardar grandes cantidades de información de manera organizada en un disco y luego la podemos encontrar y utilizar fácilmente. Toda esta información ha sido recolectada y explotada por los sistemas de información de una empresa o negocio en particular que sirven de apoyo a profesionales y gerentes en la toma de mejores decisiones, logrando de esta manera ventajas frente a la competencia. Como podemos observar, la información que se maneja en una base de datos se ha conseguido o obtenido previamente de los sistemas de información que manejamos en las empresas, quienes optimizan la toma de decisiones. La relación que existe entre ambos es que las bases de datos hacen parte, conforman el sistema de información que maneja la empresa y pueden ser varias bases de datos en un mismo sistema de información. Bien, la empresa tiene un único sistema de información con el cual maneja las diferentes áreas como contable, de venta, de archivo, entre otras cosas, y cada área puede tener una base de datos diferente de acuerdo a su necesidad. Es una cadena, pues todo está unido y en función de todo para excelentes resultados de la empresa. Bien, ahora vamos con lo que es el sistema de gestión de base de datos. Nos dice que es un conjunto de programas que permiten crear y mantener una base de datos asegurando su integridad, confidencialidad y seguridad, dedicados a servir de interfaz entre la base de datos y el usuario. Las aplicaciones que la utilizan se componen de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y un lenguaje de consulta. Su propósito es el de manejar de manera clara, sencilla y ordenada un conjunto de información. Los usuarios del sistema tienen las facilidades para realizar varios tipos de operaciones en dicho sistema, ya sea por la manipulación de los datos en la base de datos o para la administración de la estructura de la base de datos. Los sistemas de gestión de base de datos se clasifican de acuerdo con su estructura o tipo de datos. Los sistemas de administración de base de datos se pueden clasificar según varios criterios, como el modelo de datos, los números de usuarios y la distribución de la base de datos, todo descrito a continuación. Bien, en cuanto a su arquitectura, tenemos que existen tres características importantes inherentes a los sistemas de base de datos.
Bien, la separación entre los programas de aplicación y los datos, el manejo de múltiples vistas por parte de los usuarios y el uso de un catálogo para almacenar el esquema de la base de datos. Bien, nos dice que en 1975 el comité ANSESPAR propuso una arquitectura de 3 niveles para los sistemas de gestión de base de datos, cuyo objetivo principal era el de separar los programas de aplicación de la base de datos física. En esta arquitectura, el esquema de una base de datos se define en 3 niveles de abstracción distintos. El nivel interno físico describe la estructura física de la base de datos mediante un esquema interno. Este esquema se especifica con un modelo físico y describe los detalles de cómo se almacenan físicamente los datos, los archivos que contienen la información, su organización, los métodos de acceso a los registros, los tipos de registro, la longitud, los campos que lo componen, etc. El nivel externo de visión nos dice que es el más cercano al usuario. Se describen varios esquemas externos o vistas de estos. Cada esquema externo describe la parte de la base de datos que interesa a un grupo de usuarios determinado y oculta a ese grupo el resto de la base de datos. En este nivel se puede utilizar un modelo conceptual o un modelo lógico para especificar los esquemas. Está el nivel conceptual que describe la estructura de toda la base de datos para un grupo determinado de usuarios mediante un esquema conceptual. Este esquema describe las entidades, atributos, relaciones, operaciones de los usuarios y restricciones, ocultando los detalles de las estructuras físicas de almacenamiento. Y bueno, también hay que destacar que el 3 esquemas son solo descripciones de los mismos datos tratados, pero con distintos niveles de abstracción. Los únicos datos que existen realmente están a nivel físico en un dispositivo de almacenamiento no volátil. En un sistema de gestor de base de datos basado en la arquitectura que estamos viendo, cada grupo de usuarios hace referencia exclusivamente a su propio esquema externo. El proceso de transformar peticiones y resultados de un nivel a otro se denomina correspondencia o transformación. Y bueno, aquí después de todo lo visto, podemos decir que las bases de datos son muy importantes y muy útiles cuando tenemos que guardar y organizar mucha información, ya que son muy útiles en lugares laborales, de negocios, de empresas, etcétera, ya sea para llevar el control de inventario, movimientos de la empresa o simplemente ver el avance en los negocios. En la actualidad, el enfoque de base de datos es extensamente utilizado por las ventajas que presenta respecto a los archivos tradicionales. En este contexto es muy importante que nosotros conozcamos los conceptos básicos vinculados al tema a fin de poder desempeñarnos como usuarios o de poder interactuar adecuadamente en un equipo de desarrollo de los sistemas de información. Bien, los sistemas gestores de base de datos tienen un propósito claro, que es el de facilitar el manejo de la información. El hecho de manejar una herramienta con tanto poder nos permite tener el control sobre la organización y acceso de la información, lo que hace importante conocer, estudiar y manejar estas herramientas. Y bueno, esto fue todo y muchas gracias por su atención.